tal, Paloma? Encantada de tenerte aquí, bienvenida al Senado. Muchas gracias, nosotros encantados también de que nos Muy reciban bien. aquí en este sitio donde, bueno, pues ya lleva un tiempecito trabajando. Sí. Y bueno, queremos conocer lo que estás haciendo aquí, cuáles son tus funciones y cómo te desenvuelves, ¿no? Sí. Vemos por televisión que te desenvuelves muy bien. Bueno, ahí vamos, luchando. Pero bueno, queremos verlo en vivo y en directo y vamos a pasar el día contigo. A ver Estupendo. cómo es las rutinas que sigues Muy aquí bien, pues yo estoy muy agradecida de que estéis aquí. Además, cada vez que viene gente de Linares, una siente que esta es más su casa todavía, porque está muy bien acompañada y vienen muchos grupos de Linares aquí al Senado. Y bueno, voy a presentar un poco. En principio, esta es la entrada del Senado, la entrada oficial. Esta es la fachada del edificio de Palacio, el Palacio del Senado. Y bueno, esta es la entrada por Plaza de la Marina. Aquí hay también una escultura en homenaje a Cánovas del Castillo. Y por aquí entramos, como os decía, directamente a la parte histórica del edificio del Senado. Iréis viendo que vamos a ir pasando de un edificio a otro, porque son dos edificios, el Palacio, que es el edificio histórico y antiguo, y una ampliación que se hizo en el año 91 porque Palacio se quedaba pequeñito. Bueno, así pues, que lo vamos a ir viendo. Vamos a conocerlo todo. Estupendo, muy bien, Paloma. Aquí, ¿no? Venga, por aquí. Si quieres podemos pasar por aquí. Por donde quieras. Venga, pasamos por aquí mismo. Bueno, pues aquí cuando entras esto es un poco grandioso, ¿no? Para los que no hemos entrado nunca, te resulta un poco, ¿no? Sí, impactante y emocionante, Paloma. Yo recuerdo siempre la entrada que acabamos de hacer, el día que yo tomé posesión aquí, el 24 de junio de 2015, en la legislatura décima, cuando entré como suplente de Felipe López, y a Felipe López lo hicieron consejero en la Junta de Andalucía, y recuerdo esta entrada con muchos nervios y muy emocionante, y sobre todo siendo consciente pues, de la responsabilidad que asumía, ¿no? Que era esa responsabilidad de representar a mi tierra aquí en la Cámara de Representación Territorial. Y impone porque aquí hay gente con una trayectoria política muy importante, presidentes de comunidades autónomas, gente que tiene un bagaje en política, pues que a todos desde nuestra más tierna infancia hemos vivido, ¿no? Y hemos conocido, y entonces pues encontrarte eso, a José Montilla, el presidente de la comunidad catalana, ¿no? De la Generalitat, o a Marcelino Iglesias, presidente de Aragón. Pues la verdad que emociona e impacta. Además yo entonces era muy jovencita, tenía 28 años. Muy jovencita. Cuando tomé posesión, en ese momento era la senadora más joven que tomaba posesión y claro, sí que fue muy impactante. Luego tenía a gran parte de mi familia en aquella tribuna arriba, ¿no? Arriba, que es la tribuna de invitados y de invitadas y que puede acceder cualquier ciudadano de a pie. Y fue pues eso, emocionante. Miraba a mi familia que también estaba muy contentos y contentas porque yo estuviese aquí. Yo recuerdo a mi padre muy emocionado y a mi madre muy emocionada. Y bueno, pues llegué y me senté allí y te digo, cada vez que yo entro en este hemiciclo y empezamos una sesión plenaria, siento casi algo parecido a lo que sentí. Sube la adrenalina, ¿no? Sube, sí. Te Bueno, das cuenta eso no que es malo, ¿no? Eso es bueno, porque eso es bueno. ahí está la responsabilidad. Sí. Pasa algo muy parecido a lo que afrontas cada día, ¿no? Eso es, pasa algo parecido, Paloma, como cuando intervienes. Cuando intervienes siempre estás nervioso, aunque ya lo has hecho muchas veces. Yo, la primera vez que intervine fue pues, una semana después o 2 semanas después de tomar posesión, le preguntaba al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y era la primera intervención pública que yo hacía. Ten en cuenta que yo llevaba muy poquito de concejala y todavía no había intervenido en un pleno municipal. Y sin embargo intervenía aquí antes, incluso en un pleno municipal, y preguntándole a un ministro. Yo estaba hecha un flan. Tus comienzos han sido impactantes en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo tengo una trayectoria política de mucho tiempo, porque ya llevaba militando muchos años, pero con responsabilidad institucional no, sino como militante del PSOE y luego pues como representante juvenil en el Consejo de la Juventud de Andalucía o con Juventudes Socialistas, pero es verdad que con responsabilidad institucional y como representante pública no. Y ya te digo, aquel primer impacto con el presidente, con el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pues yo estaba como un flan, pero por eso te lo relacionaba con esto, porque cada vez que intervengo tengo la misma sensación y tiene que ver con esto que tú decías, sabes la responsabilidad que estás ejerciendo, ¿no? Que lo que tú estás diciendo es trasladar, lo que hace es trasladar la voz
de tu gente, ¿no? En este caso de los intereses de la ciudadanía, pero muy particularmente de los intereses de Jaén, que es la provincia que yo represento. Y luego como portavoz de igualdad, en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, pues defendiendo los derechos igualitarios de las mujeres, ¿no? Y denunciando aquellas situaciones de discriminaciones que sufrimos habitualmente las mujeres. Y eso pesa mucho. Además, hemos visto que tus intervenciones son muy pasionales, ¿no? O sea, se nota que lo sientes, que lo estás pensando. Sí. Son cosas que... Sí, el tema de género... Que la llevas muy dentro. El tema de género de siempre, ¿no? Es una cuestión, yo a veces decía que como en casa eran mayoría chicos, somos 4 hermanos, bueno, 4 hermanos y yo, son 3 chicos y yo la única chica, casi era como supervivencia, ¿no? Tenía que ser feminista casi por supervivencia. Había más remedio, ¿no? Y entonces siempre me interesa un poco el tema de la igualdad y de todo lo relacionado con la perspectiva de género, pues por vivir en una sociedad machista. En casa pues al final era una representación más del resto de la sociedad, ¿no? Y sentir pues esa sensación de indignación de por qué las mujeres pues no podemos enfrentarnos de la misma manera a las distintas situaciones, no porque nosotras carezcamos de nada, sino porque las barreras que nos pone la sociedad hace que tengamos muchas más dificultades. Las dificultades las pone la sociedad, no las tenemos nosotras. Y a mí me parecía eso una situación de injusticia contra la que yo quería luchar. Y entonces, un poco viene de ahí, viene también, y yo siempre lo cuento, yo tenía una familiar, la que era la pareja de mi hermano, la mujer de mi hermano, que también estaba muy involucrada con temas de género. Y yo al cole, a sexto de GB, ya llevaba agenda del Instituto Andaluz de la Mujer y yo leía las biografías que había en la agenda porque mi cuñada pues me daba esa agenda y yo estaba muy interesada. Niña, ya la tenía muy interiorizada, y es algo, ¿no?, que ¿no? siempre me ha gustado mucho. Y luego trabajé durante 5 años en programas, bueno, 5 años pero interrumpidos, ¿no?, en programas en el Centro Municipal de Información a la Mujer, y eso sí que ya ahí te interiorizas el tema de género. Cuando trabajas con mujeres interiorizas el tema de género y eso ya no te abandona nunca, eso te va correlativo a todo lo que haces en la vida, es una filosofía que ya asumes. Trabajar con mujeres te da una filosofía diferente y luego pues formarte en políticas de género, porque trabajar en género no es saber opinar sobre la igualdad. No todo el mundo puede trabajar, claro, en porque ese ámbito. requiere una formación especializada. Cuando demandamos que los jueces, que la jurisprudencia tenga formación en género, porque es necesario conocer cómo cada decisión que tomamos impacta en la vida de las mujeres, en este caso, porque no partimos de una situación de igualdad, y para eso tienes que formarte. Entonces, yo en un principio tenía la inquietud, luego la formación, luego la experiencia en el trabajo y ahora pues la oportunidad de poder hacer algo eso, en ese y sentido. intentar transformar la sociedad en ese sentido. Pues de todo vamos a hablar a lo largo de este día, ¿no?, en el que nos va a hablar de cómo es tu día a día aquí en Madrid, en tu trabajo como senadora, pero coméntanos un poquito cómo es el funcionamiento de este hemiciclo, Sí. ¿Cuál es tu escaño?, ¿cómo funciona esto? Pues mira, te cuento, este hemiciclo... Vamos, si quieres, nos vamos moviendo. Por aquí, estupendo. Este hemiciclo es el hemiciclo que nosotros llamamos funcional, porque es donde trabajamos habitualmente. Los plenos se desarrollan una semana sí, otra no, y empiezan los martes a las 4 de la tarde. Esta tarde tendremos pleno, efectivamente, y luego se habilita el pleno hasta el jueves por la mañana. Hay veces que terminamos antes, que terminamos el miércoles por la tarde, pero está habilitado por si se prolonga la sesión plenaria hasta el jueves. Una semana sí, una semana no. Este pleno funcional está ubicado en el edificio nuevo que llamamos del Senado. El Senado está formado por 2 edificios, el Palacio del Senado, que es el edificio histórico, que data del siglo XVI y que ha sido sede de las Cortes Generales pues, en casi todo el parlamentarismo moderno. Y luego este edificio, que es una ampliación del año 91, que como el palacio se quedaba pequeño y no era funcional para trabajar, pues se construyó este edificio en el que se ubicó este hemiciclo, ya te digo, en el año 91, por eso es un poquito más moderno. Más moderno. Sí. Es hemiciclo, la forma que tiene hemiciclo, y está distribuido pues, en función de la representación política después de las elecciones generales. El total de senadores y senadoras que estamos aquí somos 266, cuales 208 son elegidas en las elecciones generales y el resto, hasta los 266, son por designación autonómica, es decir, cada parlamento autonómico designa uno más 1 por millón de habitantes. Por ponerte un ejemplo, nosotros en Andalucía, como nosotros tenemos una población de 8.300.000 habitantes, pues por millón de habitantes nos corresponden 8 senadores, más el propio de la comunidad autónoma son 9.
Así que, y así en cada... Tú fuiste una de las senadoras más votadas. Sí, de esas 208 electos, porque te comentaba ahora de los designados autonómicos, pero yo que soy electa, yo fui la senadora del Grupo Socialista que tuvo más respaldo de toda España, proporcionalmente a la población. Así soy la senadora del PSOE más votada de toda España. Tiene que dar una seguridad sí, bueno, añadida, ¿no? Más que seguridad, más responsabilidad, porque que tanta gente confíe en ti hace que sepas que lo que tú haces aquí tiene que ser serio, riguroso, responsable y que cada decisión que tomes va a repercutir en mucha gente. Entonces, más que seguridad te da eso, te carga de responsabilidad. Pero sí que es bonito que la gente confíe en ti. Cuando yo entré en el año 2015, entré como suplente, todavía no tenía casi esa sensación, porque es verdad que yo estaba en la lista, pero estaba como suplente. Pero sí en finales de 2015, que fueron ya la de la decimoprimera, la legislatura fallada, la breve, esas elecciones, que fue la primera vez que yo era la cabeza de lista al Senado por la provincia de Jaén, y cuando tuvimos los resultados y fue tan positivo, ¿no? Con un respaldo, te digo, mayor de toda España, del PSOE, pues la verdad que te sientes muy agradecida, porque hubo mucha gente que confió en mí. Es verdad que la candidatura que yo representaba era una candidatura pues, joven, que en el Senado eso es importante, Paloma, porque ya sabemos un poco cuál es la tradición del Senado, de mandar aquí a gente para jubilarse, y desgraciadamente pues eso hace que se pierda la confianza en las instituciones democráticas. Por eso que yo representara a Jaén pues era una apuesta muy necesaria. Era una apuesta importante, una mujer en el Senado, también aquí hay mayoría masculina porque las cabezas de lista suelen ser hombres, y como hay partidos que respetan la paridad, respetan la cremallera, otros que no, incluso la paridad, hay quien no la respeta, pues en su mayoría también son hombres. Es muy difícil conseguir la paridad cuando una lista la encabeza un hombre, después hay una mujer y después hay un hombre, porque si solo se saca un senador es hombre, y si se sacan 3 ya duplica el número de hombres a mujeres, son 2 a 1. Por lo tanto, que yo fuese mujer, cabeza de lista y joven, pues fue algo que yo creo que fue positivo y que la gente se lo entendió, y que por eso también tuvo un mucho soplo respaldo. de aire fresco a este hemiciclo. Eso es. ¿Dónde te sientas? Mira, Paloma, yo me siento justo detrás del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Para que nos hagamos una idea, esta primera fila oscura es donde se sienta el gobierno. El presidente del gobierno está allí, el primero de aquella secuencia de escaños, y se reparte. El Partido Popular tiene la mayor parte de los escaños, tiene 149 escaños, es mayoría absoluta, y luego el resto pues, nos distribuimos hacia la izquierda, ¿no? El Grupo Socialista, como decía, está aquí a la izquierda. En este primer escaño, de esta primera fila detrás del gobierno, está el portavoz, que es Ander Gil, que es un compañero de Burgos, y yo estoy justo detrás del portavoz del Grupo Socialista. Este es mi escaño. Cuando yo entré como senadora en 2015, ya estuve en este escaño. En la breve ocupé porque Montilla, el presidente de la Generalitat, pertenecía al grupo parlamentario de la Entesa, que era un grupo de partidos catalanes, y como ya no tuvo suficiente representación, se incorporó al Grupo Socialista, y entonces él estaba aquí, bajó aquí y yo pasé a este escaño. Pero de nuevo, cuando en las siguientes elecciones, en las de junio de 2016, en las de esta legislatura ya, la 12ª, Montilla se sentaba por aquí y yo me devolvieron de nuevo aquí a mi sitio. Yo casi que lo considero mi sitio y no justo, porque es un sitio privilegiado. Ten en cuenta que estoy justo detrás del portavoz y es importante. Aquí, en esta fila normalmente, se sienten los portavoces. Yo soy portavoz de la Comisión de Igualdad del Grupo Socialista. Y entonces, pues como para el Grupo Socialista, además, una de las portavoces más importantes es la de Igualdad, pues yo estoy aquí en este sitio. Así que aquí me siento. Y desde aquí es donde hago las intervenciones, estas que a veces vemos en las tele, de preguntas orales al Gobierno. El Gobierno, como decíamos, se sienta aquí y yo aquí. Entonces, las preguntas orales, pues, por ejemplo, hace 2 semanas pregunté a la ministra Cospedal, a María Dolores de Cospedal, sobre un tema de acoso en el Ejército y en las Fuerzas Armadas. Yo me levanto aquí, levanto mi micro, enciendo el micro, en aquella pantalla aparece el tiempo que te queda, son 3 minutos, y formulo la pregunta. En el momento que formulo... Estás como en la televisión, igual, que estar controlando el exactamente, y además es muy difícil porque solo tienes 3 minutos. 3 minutos, decir todo lo que tú tienes que decir sobre un tema como por ejemplo el acoso en las Fuerzas Armadas, se te queda muy reducido el tiempo, se te queda en nada. Entonces, yo me levanto, formulo, veo que he gastado 12 segundos más o menos, que es lo que se gasta en formular la pregunta,
Cospedal te contesta, me contestó en aquel momento. Ella no utiliza sus 3 minutos porque normalmente el gobierno cierra para que el mensaje sea el suyo. Vuelvo a intervenir. Yo ocupo el tiempo que estimo, normalmente ocupamos ya casi todo el tiempo porque si no, no te da tiempo a hacer 2 intervenciones, así que ocupas casi todo el tiempo y luego cierra gobierno. Esa es un poco pues, la parte negativa. Sí, esa es la dinámica, pero la parte negativa de estar en la oposición es que casi siempre cierran ellos y se quedan con el mensaje final. Pero sí, levantándote, tú haces las intervenciones levantándote. Luego, el resto de intervenciones que se hacen aquí se hacen desde ese atril. Ese es el atril principal del Senado. Nosotros aquí, el Senado tiene varias funciones. Está la función de control al gobierno, que se hace pues a través de las preguntas o a través de las interpelaciones a los ministros y ministras. Esta tarde, por ejemplo, Óscar López, que es un portavoz socialista, interpela a uno de los ministros del gobierno, él se sube allí y le habla de un tema. Entonces el gobierno le contesta y luego, fruto de ese debate, se presenta una moción con propuestas de mi grupo, en este caso Óscar López presentará propuestas del Grupo Socialista y se debatirá en el Senado. Entonces ahí lleva ambas partes, la de control al gobierno porque hemos interpelado sobre un tema, le preguntamos, le consultamos para que la ciudadanía sepa sobre ese tema en concreto y luego ya también la otra función de posicionamiento político que es la del debate en la Cámara y votación de las propuestas que se han hecho. Otra de las funciones es la legislativa. Como Cortes Generales somos el Poder Legislativo y aquí nosotros tenemos la iniciativa legislativa, igual que en el Congreso podemos presentar cualquier iniciativa que conlleva una nueva ley o una modificación legislativa. No solamente impulsa el Congreso, nosotros también. Y luego también aquí aprobamos los presupuestos de manera, bueno, se aprueban aquí y luego vuelven al Congreso, que es un poco la dinámica, pero también nosotros aquí controlamos los presupuestos. Y lo diferencial fundamentalmente es la cuestión territorial. Está la Cámara de Representación Territorial y cuestiones como el 155, la votación del artículo 155, pues se dirimen aquí, solo se votó el artículo 155 aquí, así que para toda esta gente que dice, bueno, el Senado... ¿Para qué sirve, no? Eso es. Pues mira, hay funciones que son muy concretas, que tienen que ver con los territorios. Lo que estábamos votando tenía que ver con la autonomía de una comunidad autónoma, de un gobierno, y por lo tanto, como era algo territorial, solo dice la Constitución que solo se debate y se vota aquí. Se viven también actos emotivos. Brevemente, hace muy poquito ha habido un acto de un hijo víctima de violencia de género en el que tú también intervenías, ¿no? Sí, mira, pues han sido unas jornadas que organizaba Fundación Mujeres, que es una asociación muy importante aquí en España, a través de una iniciativa que tiene Fundación Mujeres, que es las becas Fiscal Soledad Cazorla. La fiscal Soledad Cazorla era una fiscal de sala, la primera fiscal de sala de violencia, del juzgado de violencia hacia la mujer. Ella murió hace 3 años y en conmemoración un poco con su historia de lucha y de reivindicación se crearon estas becas y estas becas son para los huérfanos de las víctimas de violencia de género. Entonces, las jornadas iban sobre la presentación del informe de la situación de los huérfanos de violencia de género y parte de las jornadas pues, estuvieron compuestas por mesas. Una de las mesas era con testimonios de hijos e hijas huérfanas y uno de ellos, Joshua, que además salió en todos los medios de comunicación, pues contaba las dificultades que se encuentra un huérfano una vez que ha perdido a su madre, que su padre es un asesino y que tienen que asumir, pues, por ejemplo, deudas de un asesino que es su padre, ¿no? Como eso, pues impuestos de sucesiones, construir una casa que ha sido quemada por el asesino de su madre y que no tiene recursos. Muy duro escuchar que se sentía abandonado. Abandonado, esa era la palabra. Yo creo que se nos clavó a todos los que tenemos responsabilidades institucionales, se nos clavó lo del abandono, porque es verdad que los hijos y las hijas de la violencia de género han estado invisibilizados, pero ya los huérfanos y las huérfanas, tremendo, porque claro, nadie cae en las dificultades, luego con los seguros le ponen 1000 trabas para cobrar cualquier indemnización, y eso cuando son los mismos, las mismas víctimas quien te los cuenta, pues te causa un estupor terrible y bueno, pues para eso estamos, para seguir intentando solucionar. De ahí extraemos pues, posibles propuestas para modificar, pues, por ejemplo, que cuando haya incentivo a la contratación se tenga en cuenta que los huérfanos tienen más dificultades para insertarse laboralmente, pues que fiscalmente tengan también algunos beneficios, que haya deudas que vemos cómo se puedan condonar viendo la situación que tienen, y entonces todo eso tú lo asumes
una vez que escucha los testimonios, y eso pues pasó justamente, ya te digo, en unas jornadas que, como muy bien decía, se dieron aquí, porque el Senado, además de ser sede parlamentaria, es una sede donde se realizan multitud de actividades que organiza la sociedad civil, en este caso una asociación. Y bueno, curiosamente clausuró además el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la Fundación Mujeres me pidió que presentara al presidente. ¿Te tocó presentarlo? Me tocó presentar, y la verdad que presentar una linarense presentando a un presidente del gobierno... La mejor. Bueno, yo estaba, vamos, encantadísima, sobre todo un presidente como Zapatero, que en temas de avance social pues fue muy vanguardista y muy transformador. La ley de violencia de género puso el foco en la violencia machista, y yo digo siempre que la ley nunca es un problema, es una solución, que tenemos que desarrollarla para que sea de verdad una solución, pero problema nunca puede ser. Y esa ley pues fue la primera ley que aprobó el gobierno de Zapatero, la primera, entraron en 2004 y el 28 de diciembre de 2004 ya estaba aprobada la ley. Eso es la muestra más evidente de un compromiso con un problema social como es la violencia de género. Y hombre, pues presentar a un presidente que tiene en su bagaje ese tipo de méritos, pues la verdad que para alguien como yo es un orgullo. Un orgullo. Pues si te parece, tú tienes una reunión ahora. Sí, a las 12:30 la reunión. Tus rutinas son bastante... Claro, sí, tenemos una actividad, ahora os contaré, pero tenemos una actividad bastante movida. Ahora lo que tenemos es la reunión de grupo parlamentario socialista. Como tenemos el pleno a las 4, antes nos reunimos para ver cuáles son los temas, la gente que lleva los temas explica cuál es el posicionamiento del grupo, para que una vez que nos reunamos en pleno sepamos bien pues cuál es el posicionamiento del grupo en cada tema. Bueno, pues hoy vas a tener el apoyo de Televisión Linares contigo y cada uno de los actos en los que vaya, si nos dejáis entrar, claro. Por supuesto que vais a entrar. ¿Nos vamos a la reunión? Venga, nos vamos a la reunión. Venga. ¿Suelen ser muy largas las reuniones? La de grupo parlamentario, una horita. Esta es la sala Campo Amor. Aquí es donde vais a mantener la reunión. Sí, las reuniones de grupo que se producen justo antes de los plenos, pues para debatir cuál va a ser la posición del grupo, lo que comentábamos en el salón plenario antes, que hemos dicho, pues se llevan a cabo, las del Grupo Socialista se llevan a cabo en esta sala. Además, esta sala, ahora después la veréis, es una sala histórica que reconoce la labor que hizo Clara Campoamor para conseguir el voto femenino, el sufragio femenino. Es una sala muy bonita que ahora veréis, pero ahora mismo tengo que entrar porque ya me están esperando mis compañeros de grupo y no puedo faltar. Dentro, ¿no? Sí. Bueno, nosotros te vamos a dejar que entre a la reunión y cuando salga ya esperamos con la sala que esté vacía y nos comenta y la vemos, ¿no? Muy bien. Con más tranquilidad. Eso es. Venga, muchas gracias. Te esperamos ahora. Gracias. Bueno, ¿cómo ha ido la reunión? Bueno, muy bien. Teníamos muy claros los posicionamientos, había un poquito de debate, pero al final lo que hemos hecho es explicar, cada compañero o compañera que llevaba una intervención en el pleno, explicar cuál era el posicionamiento. Después de explicarlo se abre turno de debate por si alguien tiene algo que decir y luego pues se toma la decisión de cuál es el posicionamiento definitivo, eso con cada uno de los temas que se llevan a pleno. Y luego el portavoz y la dirección lo que hace es explicar un poco por algunas líneas políticas que vamos a ir siguiendo en los próximos tiempos, y eso es un poco el contenido de la reunión. Así que como entre nosotros, entre el mismo grupo, el Grupo Socialista, no ha habido mucho problema, se ha desarrollado bien. Esta es una sala de las que más te gustan aquí en el Senado. A mí la que más. Es, bueno, la biblioteca tiene el tema especial de la relación con la cultura y de que es una biblioteca arquitectónicamente tan bonita, pero esta es la que más me gusta por la parte emocional que tiene. Esta es la sala Clara Campoamor, como os decía antes de entrar a la reunión, es en conmemoración al trabajo parlamentario que hizo Clara Campoamor a favor del voto femenino, fue la gran defensora del voto para las mujeres, incluso quedándose sola en su propio partido, porque en el partido en el que ella militaba, bueno, no militaba, en el que fue candidata a las elecciones, que era el Partido Republicano Radical, gran parte de los senadores no votaron el voto femenino, así que en su propio partido lo tuvo complicado. Luego hubo otros partidos que sí, el Grupo Socialista, por ejemplo, mayoritariamente votó que sí al voto femenino, y luego otros partidos que estaban muy divididos. Y entonces el trabajo de Clara se ha querido pues homenajear con esta sala, pues con ese fondo que veis, que contiene pues la publicación en el diario de sesiones de la aprobación del voto femenino. Como veis, dice: ayer se acordó por 4 votos de diferencia que el sufragio femenino entre enseguida en vigor. Era el documento público que acreditaba que el voto femenino ya era una realidad. Y bueno, pues la imagen de Clara Campoamor allí. Cuando yo entré aquí la primera vez a esta sala me sentí muy emocionada. Me sentí muy emocionada y es otro
de los momentos que te hacen conectar con lo importante que es lo que tú haces aquí y las oportunidades que te da estar aquí y defender los intereses de tanta gente. Así que es de esos momentos emocionales. Y bueno, esta sala se utiliza además para las reuniones de grupo, para las comisiones. Nosotros trabajamos en el ámbito parlamentario, en el pleno, como habéis visto, pero también en comisiones, cada comisión de un área. Como hemos dicho a lo largo de todas las entrevistas, yo soy la portavoz de Igualdad. Bueno, pues yo trabajo fundamentalmente en la Comisión de Igualdad, pero también en otras comisiones, en la de Empleo, en la de Defensa o en la de Asuntos Exteriores, por ejemplo. Y todas esas comisiones se reúnen para presentar temas que presentan cada grupo, debatirlas y aprobarlas o no, en función de los votos que se tengan. Y ese trabajo de comisiones, de presentación de iniciativas, pues se produce aquí. Yo recuerdo, por ejemplo, una iniciativa que yo traje a la Comisión de Defensa que tenía que ver con el polvorín de Badoyano, para que desde el Gobierno del Estado impulsara la recuperación de aquel espacio, pues de la manera que sea, que junto al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía pues se pudiese reconvertir aquel espacio en algo que pudiese revertir positivamente y económicamente para Linares. Y entonces pues esa iniciativa, pues, recuerdo porque es muy concreta de Linares, aunque he llevado otras, en temas de empleo también he traído alguna otra, se debatió en una sala, no en esta, en otra sala de comisión, pero en una sala con un formato parecido a esto, con una mesa presidencial y luego el resto de las mesas, que es donde nos situamos los senadores y senadoras. Y ese es el otro trabajo, está el pleno y está el trabajo en comisiones. Bueno, y luego todo el de reuniones y atención a la gente, asistencia, actos institucionales. Nosotros somos representantes públicos, por lo tanto vamos a los actos representando a la ciudadanía. Pero en estas salas pasamos mucho tiempo debatiendo. Hay comisiones que duran hasta 7 y 8 horas. La semana pasada, el jueves, yo tuve comisión de exteriores y había 7 mociones y estuvimos pues prácticamente 4 horas y media, 5 horas. Y no, ya digo, esa no es la más larga, esa es una normalita, pero hay en la Comisión de Igualdad, el 5 de marzo, que tuvimos Comisión de Igualdad, compareció aquí el secretario de Estado para la Igualdad y los Servicios Sociales de Igualdad, Mario Garcés, y la comparecencia más las preguntas que nosotros le hicimos duraron 7 horas, 7 horas seguidas. Además, cuando eres portavoz no te puedes levantar del escaño, son 7 horas seguidas, intervención tras intervención, porque primero era la comparecencia, tú le preguntas al secretario de Estado sobre cuestiones que él ha explicado en su intervención y luego son preguntas muy concretas. Yo una de las cosas que pregunté al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, como en su secretaría lleva el tema de jóvenes, porque es el responsable del INJUVE, el máximo responsable del Instituto de la Juventud, le pregunté qué estaba haciendo el Gobierno por los jóvenes jienenses y especialmente por los jóvenes de Linares, ¿no? Porque yo siempre meto Linares, pero sí que por los jóvenes jienenses. Y esa era una de las preguntas concretas que yo le hacía pues, a un secretario de Estado, y eso lo hacía en una comisión de igualdad que ya os digo, duraba 7 horas. Y todo eso lo hacemos en salas como esta. Nunca como esta, pero parecida a esta. Este es el pasillo entonces que lleva a tu despacho. Exactamente. Por aquí están los nombres de algunos compañeros, sí. ¿No? Este pasillo, junto con otro que hay paralelo, son los despachos, el pasillo de despachos del Grupo Parlamentario Socialista. Salvo un despacho que hay al principio que es de Bildu, de un senador vasco de Bildu, el resto es todo del Grupo Socialista. Y aquí en este pasillo están los portavoces de las comisiones. Como soy portavoz de la Comisión de Igualdad, pues estoy aquí. Y luego aquí, pues seguro que hay algunos nombres que nos suenan. Aquí, por ejemplo, está José Martínez Olmos, que es coordinador de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y Pepe Martínez Olmos, como nosotros lo llamamos, fue secretario de Estado durante los 8 años del gobierno de Zapatero en Sanidad, fue secretario de Estado de Sanidad. Más fue el único, mucho de esa área. Mucho. Yo creo que es de las personas que más saben de España del sistema público de sanitario. Bueno, Ángel Matos es un senador por Galicia y aquí empiezan algunos andaluces que seguro que nos suenan. Cornejo, que es el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, que es senador. José Caballos, también es un histórico del PSOE de Andalucía. Cabaña también, un gaditano histórico del PSOE de Andalucía, y una compañera de la provincia, Elena Víboras. Elena Víboras de Alcalá la Real. Ella fue consejera de Agricultura en la Junta de Andalucía y actualmente ella es designada autonómica, de esos senadores y senadoras que designa el Parlamento Autonómico. Pues Elena es designada autonómica. Y bueno, y aquí llegamos a mi despacho, como coordinadora portavoz de la Comisión de Igualdad. La verdad que impresiona ver tu nombre así, asociado a senadora y a coordinadora de la Comisión de Igualdad. Tantas personas, ¿no?, que llevan tanto tiempo trabajando. Sí, porque claro, yo soy de las más jóvenes. De hecho, en mi grupo
ahora, porque cuando tomé posesión, como te decía, sí que era la más joven. Ahora hay un senador que tiene 2 años menos que yo, que es cordobés, que se llama Mármol, que él es alcalde en Priego, de Córdoba, pero el resto, pues sí que hay una diferencia en torno a 10 años en adelante. Yo tengo 31 ahora y la mayor parte pues tienen a partir de los 45 en adelante, sí. Luego hay pues Joan Lerma, que fue también presidente de Valencia, que es el compañero que tenemos el grupo en la mesa del Senado. Pues Joan Lerma pues, creo que está en torno a los 70 años, que hay también compañeros que, sí, como te decía antes, pues sí que tienen unas trayectorias y lógicamente años. Y bueno, este es mi despacho. ¿Aquí cuánto tiempo pasas? Pues paso bastante tiempo, Paloma, porque durante la semana un poco el reparto de tiempo que nosotros tenemos es que yo llego aquí normalmente el lunes para estar por la tarde, porque los lunes por la tarde ya tenemos algunas actividades, por ejemplo, hay unas jornadas aquí de violencia de género. El martes, cuando una semana sí, una no, tenemos pleno, pero cuando no tenemos pleno tenemos comisiones. Eso pasa martes, miércoles y algunas veces el jueves. Y el viernes normalmente casi siempre estoy en la provincia, así que lunes por la mañana, jueves tarde y viernes estoy en la provincia, pero el resto del tiempo estoy aquí. Y cuando no estoy en pleno, estoy en comisiones, estoy trabajando en el despacho o estoy reunida aquí o en una sala de reuniones que tenemos con distintas asociaciones pues, que tienen intereses para que nosotros defendamos aquí. Como yo soy la portavoz de igualdad, normalmente pues, con asociaciones de mujeres, con representantes, por ejemplo, de la Universidad de Estudios de Género. Hace poquito estuve con una representación de la universidad con catedráticas que reivindicaban que los estudios de género se reconociesen científicamente porque no tienen el reconocimiento, o por ejemplo con asociaciones como UGT, con sindicatos, los representantes de los derechos de los trabajadores, pero también las vocalías de mujer y de igualdad, para que también aquí llevemos y traslademos reivindicaciones propias de las necesidades que tenemos de igualdad a las mujeres en el ámbito del empleo. Y todo eso ocurre en este entorno, a veces en la sala de reuniones y a veces en este despacho. Y luego aquí, en este ordenador, pues trabajamos las iniciativas. Nosotros podemos presentar, como decíamos, reformas legislativas, pero también posicionamientos políticos. Hay un posicionamiento político que surge de Linares y que a mí me gusta contar, que tiene que ver con la Asociación Provincial de Parkinson de Jaén, que ya sabéis que tiene la sede en Linares y cuya presidenta es Sacri, que conocemos todos y todas. Bueno, pues una de las reuniones que yo tuve en Linares con Sacri me trasladó la necesidad de que se siga investigando en Parkinson, pues para que la medicación evolucione y para que los tratamientos pues evolucionen, ¿no? Y ver cómo se puede frenar un poco cómo el Parkinson se va generando esas disfunciones, ¿no? en la vida cotidiana de los enfermos de Parkinson. Y una vez que me reuní con ellos y con ellas, yo les dije que quería interesante que presentásemos aquí en el Senado pues, esa iniciativa. Entonces nos vinimos aquí, tuvimos la reunión con el portavoz de Sanidad, y una vez reunidos con el portavoz de Sanidad, nos reunimos con la Federación Española de Parkinson y de ahí sacamos una iniciativa que ya está registrada en el Senado y que va a tener un debate próximamente. Así que un tema tan importante como el Parkinson, ¿no?, surge de Linares, que por eso que haya una representante de Linares en las instituciones de ámbito nacional es muy importante, porque cuestiones que pueden salir justo de Linares, ya no solo los intereses de los linarenses por cuestiones de empleo, por cuestiones que yo esté aquí siempre es un elemento positivo, porque Linares sale en cada una de las reuniones, Linares sale cuando hay que decidir, Linares está, y eso siempre es muy importante. Aparte de eso, reivindicaciones que pueden ser pues, de ámbito más general también salen de Linares, como el tema del Parkinson, de una asociación que se mueve también como la Asociación Provincial de Parkinson de Jaén. Y entonces, todo eso, pues esas iniciativas salen de aquí y luego aparte, pues aquí recibe a gente. Hace el viernes recibí el correo, por ejemplo, del consejero político de la Embajada de Reino Unido, que quería una reunión pues, para tratar temas relacionados con el Brexit y la situación que viven los españoles ahora que están viviendo en Gran Bretaña, que están viviendo en Reino Unido, y en ese tipo de reuniones pues también lo recibo aquí. Así que sí que es mucho tiempo el que paso por aquí. Mucho tiempo pasa aquí, un entorno de trabajo en el que, como vemos, tiene objetos, ¿no?, y fotografías muy personales que imagino te ayudan en el día a día, ¿no? Sí, cuando pasa mucha hora aquí, mira, Paloma, yo he llegado a salir de aquí a las 3 y las 4 de la mañana. Por ejemplo, con el Pacto de Estado de Violencia de Género,
el trámite del acuerdo, del consenso. Había veces que yo tenía que estar trabajando aquí con algunas de las portavoces de los otros grupos políticos pues hasta muy tarde, o yo quedándome revisando los acuerdos y revisando para que no se nos colara nada, pues hasta las 2 y las 3 de la mañana, que los urgieres y los conserjes a veces me miraban con una cara como ¿de dónde viene esta mujer? Pues eran las 3 de la mañana y estaba trabajando en este despacho. Y cuando pasas tantas horas, pues qué menos que sea en un entorno que tú consideras personal, porque estos despachos, como veis, son muy fríos. Si tú no los personalizas, pues a veces se hace un poco más duro el trabajo. Luego es verdad que no tiene una buena iluminación, no entra la luz natural y entonces se vuelve muy lúgubre este espacio si tú no le das la luz personal que quieres. Entonces, como veréis, pues tengo algunos recuerdos, tengo fotos de mi primera toma de posesión en el año 2015, en junio de 2015. Luego tengo el reparto de escaños que había cuando yo tomé posesión, entonces estaba de portavoz Oscar López, y tengo ese reparto. Luego algunas cuestiones ideológicas, ¿no? Pues el reparto de las mujeres en política en todo el mundo, los parlamentos de todo el mundo, y luego cuestiones más personales. Las fotos que veis pues son de Silvio, que es mi hijo, que tiene 2 años y que se hace muy difícil cuando pasas tanto tiempo fuera de casa y Silvio está en Linares. Mucho de menos, mucho, muy difícil, porque además tú te vas un lunes, vuelves un jueves, cuando llegas allí hay los fines de semana y el resto de días que pasas allí tienes muchas reuniones y muchos actos de partido, entonces incluso el tiempo que pasas allí no lo pasas con él, no pasas todo el tiempo que quisieras cuando incluso los fines de semana estás allí, entonces sí que se hace complicado. Y ten en cuenta una cosa que yo cuento siempre, y es que cuando yo di a luz, nosotras las políticas, y en este caso las senadoras, no tenemos baja por maternidad. ¿Ah, no? No tenemos baja por maternidad. Es un derecho ligado a la relación de contrato laboral y nosotros no tenemos contratos laborales. Nosotros tenemos una relación con la seguridad social, pero no un contrato de trabajo. Por lo tanto, no tenemos los derechos derivados de los contratos de trabajo. Así que no tenemos baja por maternidad. Entonces, cuando yo di a luz, me incorporé muy rápido y Silvio se quedó en casa con 2 semanas. Y bueno, tenía es 2 tremendo semanas además de vida. porque tú has vivido toda esta progresión política, tu embarazo, todo nuevo, lo has vivido al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido eso? Muy difícil, Paloma, porque es difícil, porque cuando recordáis, yo tomé posesión en la concejalía de Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Linares en mayo de 2015. No, miento, tomamos posesión en junio, el 13 de junio de 2015, pues yo era una chica que trabajaba con unas condiciones laborales pues comunes a las del resto de jóvenes. Yo tenía 4 contratos de trabajo, contratos precarios. Yo tenía, pues, trabajaba en distintos sitios, pero con poquitas horas. Yo no llegaba a la suma, a la media jornada. Mi salario era, pues, precario, imaginaos, no llegaba a la media jornada con contratos precarios, pobre, claro. Bastante pobre. Y yo, pues, cuando entré en la concejalía, pues pensaba compatibilizar mi trabajo con la responsabilidad institucional como concejala en el ayuntamiento, y de repente, en 10 días, entro como senadora, soy nombrada senadora, tengo que dejar mi trabajo y compatibilizo con la concejalía por una situación muy circunstancial, que ahora lo contaré, pero ya me cambia radicalmente la vida, porque lo de dejar mi trabajo para mí ya era difícil. Yo soy licenciada, una decisión dura, difícil, claro. Porque yo soy licenciada en psicología, porque trabajaba en psicología clínica, que es parte de lo que yo he dedicado mi desarrollo profesional. Trabajaba también en temas de género, trabajaba también con mayores, con estimulación cognitiva en el centro de la calle Viriato, y a mí me hacía muy feliz mi trabajo. Es verdad que era en condiciones pues, más o menos precarias, por como estamos el resto de los jóvenes, pero me hacía muy feliz. Y entonces ese cambio ya fue complejo porque tuve que dejarlo todo. Y os voy a contar una anécdota que yo creo que merece la pena contar. Cuando yo llegué aquí al Senado, me pidieron la baja laboral de mi trabajo. Claro, tenía 4 bajas. Aquí esto fue una situación completamente novedosa. Se volvían locos los trabajadores de aquí y las trabajadoras de aquí porque no se habían dado con una situación igual. Y claro, yo le explicaba, es que esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos sufriendo los jóvenes. Cuando yo a Fátima Báñez, a la ministra de Empleo, le digo que los jóvenes vivimos en una situación de precariedad, que el empleo que se está creando es empleo precario, que no tenemos oportunidades de emancipación ni oportunidades de desarrollo profesional, porque esa precariedad no nos permite tener ni posibilidades vitales, al final eso, de emancipatorias, ni siquiera seguir progresando profesionalmente.
Se lo digo con conocimiento de causa, porque lo he vivido. Entonces, es una anécdota que yo siempre cuento, de que cuando 4 bajas, ¿eso cómo puede ser? Sí, pues yo tuve 4 bajas a la Seguridad Social porque tenía 4 contratos precarios. Y bueno, pues todo eso te condiciona y te decía, esto pasa, pero a los 10 días tomo posesión, 24 de junio tomo posesión en el Senado y el 5 de julio, el día de mi cumpleaños, me entero que estoy embarazada. Así que en 20 días entro en la concejalía, dejo mi trabajo, me vengo al Senado y estoy embarazada. Todo cambio de vida radical. Radical, completamente. Y a veces colocar todos esos cambios es muy complicado. Es muy, hay que complicado. Tener la cabeza... Bueno, hay que trabajar la cabeza, hay que trabajar la cabeza para tenerla medianamente ordenada. ¿Cómo lo has hecho tú? Porque no es fácil. Con ayuda de mi familia, con ayuda de compañeros y compañeras del partido que están ahí. Los partidos políticos a veces son muy difíciles, tienes decepciones muy grandes, pero luego tienes situaciones de darte cuenta que hay mucha gente que merece mucho la pena. Entonces, con ayuda de compañeros y compañeras y con ayuda de la familia. Sin mi madre y sin mi padre sería imposible, Paloma, porque el tiempo que yo estoy aquí nadie puede cuidar de Silvio sino a ellos. Mi pareja también dedica su tiempo a estar fuera gran parte de la jornada. Y entonces, pues si no fuese por ello, imposible. Así que he podido físicamente por ello y emocionalmente también por ello. Así que, y luego, pues, al final, todo eso que surge a la vez, pues tienes que ir adaptándolo a tu vida cotidiana. Y ya, pues, hoy está todo un poco más ordenado, necesito la misma ayuda, pero bueno, lo vas asimilando y cuando lo vas asimilando, pues bueno, pues lo vas aceptando y sigues trabajando. Y se lleva mucho mejor, ¿no? Se lleva mejor. ¿Tiene más fotografías por allí? No sé. Sí, esta foto es muy curiosa, fijaos, porque yo creo que todo merece la pena contarlo. Ella es una senadora del Partido Popular y ella es una senadora del PNV. Es curioso, ¿no? Con una senadora del Grupo Socialista tengo una foto pues cariñosa y entrañable. Muy cariñosa, muy bonita. Muy cariñosa y entrañable con 2 senadoras de otros grupos. Lo que ocurre es que pasamos mucho tiempo con gente de otros grupos políticos y se crean vínculos. Y yo creo que para la política es sano, porque no se toman las decisiones de la misma manera si tú tienes un vínculo emocional con el resto de grupos que si no lo tienes. En el Pacto de Estado de Violencia de Género, aquí en el Senado, el documento se aprobó por unanimidad. En el Congreso Podemos no lo votó, pero aquí por unanimidad. Y fue fruto de ese tipo de vínculos, de crear, porque además éramos todas mujeres, y los pactos entre mujeres funcionan de otra manera. Sí. Y las decisiones políticas entre mujeres, yo en mi opinión, son mucho más completas y son también mucho más fructíferas. Al final se lleva a resoluciones más fructíferas y tienen una visión, al final, como parte de una visión de desigualdad, más empática y más solidaria con el resto de la sociedad. Y esta foto, pues una vez terminado el Pacto de Estado, allá son dos miembros dos ponentes del Pacto de Estado, pues alegres porque eso había salido, ¿no? Y entonces significa al final la conclusión, el Pacto de Estado, pero también significa los vínculos personales que se crean aquí, pues, de tanto tiempo y de tantas decisiones importantes que se toman. Bueno, pues si te parece vamos a seguir conociendo muy bien todo este edificio, que es bastante grande, la verdad. Sí, son 2 edificios, al final lo que tenemos que hacer es el doble de trabajo. Vamos a conocerlo. Muy bien. ¿Esta qué sala es? Bueno, esta es la sala de Pasos Perdidos. Esta sala está ya en el edificio del Palacio del Senado. ¿Y por qué se llama Pasos Perdidos? Pues se llama Pasos Perdidos porque en cierto tiempo, hace ya muchas décadas, después de los debates en el plenario, un plenario que no es el que hemos visto, el funcional, sino es el que veremos posteriormente, que es el Salón de Pleno Institucional, el que está en este edificio, en el Palacio. Después de esos debates plenarios, los senadores, que iba a decir senadoras, pero entonces no había senadoras, eran senadores hombres mayoritariamente, se venían a esta sala para acordar los temas que eran pues determinantes para el país, ¿no? Y entonces la forma en la que ellos estaban en esta sala no era sentados, eran paseando alrededor de toda esta sala, pues de 2 en 2, de 3 en 3, los senadores iban conversando, iban decidiendo, y entonces iban dando pues como vueltas alrededor de toda la sala, y por eso se llama de pasos perdidos, porque esos pasos no llegaban a ninguna parte, no iban a ningún sitio. Es la misma historia de esta sala la tiene la sala de pasos perdidos del Congreso, que tenía también la misma función histórica, entonces, ¿no? La de la toma de decisiones en pequeños comités entre pocos senadores, y era así, ¿no? Pues conversando
dando vueltas por la sala. Una sala que encierra mucha cultura. Sí, bueno, la colección pictórica del Senado es una colección muy importante, una de las más importantes que tiene el patrimonio histórico nacional. Y estos cuadros simbolizan momentos históricos de España y del país determinantes para la historia de España. Este, por ejemplo, como veis, es la toma de Granada y veis la Alhambra de fondo y ese encuentro de culturas, efectivamente, la reina Isabel la Católica y el rey Fernando, y como veis, ¿no? Es impresionante. Luego esta es la entrada en Constantinopla, otro cuadro maravilloso, muy potente. Todos son cuadros al final de conquistas, de tomas, de cómo España crecía. O como vais a ver allí, que es la jura de la regente María Cristina. Todo relacionado con la historia. Efectivamente, la historia de España, pero en épocas muy diferentes, toma de Constantinopla o... Muy diferente. Efectivamente, o la regencia de María Cristina, pues son épocas muy diferentes, ¿no? Pero sí son simbólicamente como España pues ha ido creciendo de alguna manera política y históricamente a lo largo de los siglos. Bueno, y allí tenemos a Colón también, tenemos algunas figuras que presiden, como veis, esta sala. Tenemos a Colón aquí, es donde actualmente se hacen las ruedas de prensa después de la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces, que es la reunión entre los portavoces de todos los grupos parlamentarios y parte de la mesa del Senado, que deciden pues, temas de funcionamiento del Senado, que se reúne siempre antes de los plenos. Esta mañana se han reunido. Después de esas reuniones se hacen aquí las ruedas de prensa. En unos momentos veréis por aquí pues como el portavoz del Partido Popular o el portavoz del PSOE, el portavoz de Podemos, pues cogen ese micro por aquí y hacen declaraciones de cómo ha ido, cómo se ha desarrollado esa reunión de Junta. Por eso vemos que ya hay cámaras por aquí preparadas, no solamente la nuestra. Efectivamente, hay más cámaras. Hoy, como coincidimos con pleno y coincidimos con que viene Rajoy, que viene el presidente del Gobierno, pues sí que hay más frecuencia mediática. Normalmente, te lo comentaba antes, Paloma, el Senado tiene menos repercusión mediática en medios de comunicación, siempre queda ensombrecido con el Congreso es el que tiene todo el foco. Y aquí tenemos algo más de foco, o cuando votamos el 155, que se nos llenan las salas, o cuando viene el presidente del Gobierno. Pero no por eso es menos importante. Efectivamente, Paloma, es tan importante porque tiene al final las mismas funciones que el Congreso, exactamente las mismas, y aquí se toman decisiones por iniciativa que finalmente son aprobadas y que transforman la legislación, porque nosotros aquí tenemos la iniciativa también parlamentaria y la iniciativa legislativa, legal, así que tiene menos foco, pero no por ello menos importancia lo que hacemos aquí. ¿Te parece que sigamos conociendo? Porque hemos visto al pasar en la biblioteca, es una maravilla. Es muy bonita. ¿La vemos? Me apetece mucho verla. Estupendo, vamos para allá. Venga. Laura, la biblioteca de aquí del Senado no solamente es una maravilla arquitectónica, sino que también tiene una historia interesante, ¿verdad? Sí, bueno, la biblioteca se construye como biblioteca además ya del Senado, el estamento de Próceres, en el año 34, pero tuvo una reforma integral en el año 1882, hablo de 1834 y 1832, en la que, como habéis podido comprobar, pues es completamente, y como estáis viendo, es completamente de hierro y tiene un estilo neoclásico inglés. Yo la llamo siempre así para la gente de confianza, que parece la biblioteca de Harry Potter, ¿no? Porque es así muy oscura, muy lúgubre, es completamente de hierro y la apariencia que tiene es de madera. Y bueno, en el momento de la construcción, además del estilo, que era un estilo arquitectónico del tiempo y bueno, y inspirado en la cultura, sobre todo también parlamentaria inglesa, pues además de eso, pues era una forma de prevenir que todo el material bibliográfico se quemara, y era una forma de proteger contra los incendios a la riqueza cultural que tiene la sala, porque además es una colección bibliográfica muy importante, sobre todo relacionada con derecho y con política, son libros de derecho y de política, y también con temas constitucionales. De hecho, pues hay ejemplares de constituciones históricas, como es la Constitución de 1812 de la Pepa, y de otras constituciones también que están expuestas. Y es un espacio en el que muchas veces los senadores y senadoras pues podemos también
venir a consultar, a hacer consultas o a preparar nuestro trabajo parlamentario con más tranquilidad, ¿no? En un espacio además pues que facilita la inspiración y que facilita también la concentración, ¿no? Porque es un espacio muy tranquilo. Y a mí estéticamente es la sala que más me gusta del Palacio del Senado. Ahí tenemos el pleno institucional también, que es una antigua sala de capilla, que es muy bonita, pero esta, con la ligación que tiene con el vínculo con la cultura, con los libros, a mí me parece especial y es una de las salas que yo más visito. Además es una biblioteca que también puede ser visitada y consultada por investigadores, pero también por gente de pueblo, ¿no? Sí, hay procesos administrativos para solicitar la consulta bibliográfica por parte de investigadores, que como hay manuales únicos que solo se encuentran aquí, pues pueden venir aquí en su labor de investigadora, pues es una forma de seguir creciendo en su labor investigadora. Y luego también pues ciudadanía de a pie que quiere consultar algún tomo, que sabe que está en esta sala, pues tienen que seguir un procedimiento para solicitar la visita, pero pueden también consultarla. Bueno, Paloma, pues te presento a Ander Gil. Ander es el portavoz. ¿Qué tal? Encantada. Es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aquí en el Senado. Él es de Burgos, de un pequeño pueblo que se llama Villasana de Mena, si no me equivoco, Ander. Y bueno, él es nuestro gran portavoz, como yo digo, que defiende además los intereses del Grupo Socialista como nadie. Y bueno, en el tiempo que lleva, que no lleva mucho tiempo, pues sí que ha tenido intervenciones importantes, y esta tarde tendrá otra porque le pregunta al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que defender aquí? Bueno, ha habido cuestiones complicadas, ¿no? Yo creo que probablemente el momento más difícil que ha vivido esta Cámara fue el debate de la aplicación del artículo 155. Seguramente ha sido el debate de mayor trascendencia y mayor importancia que se ha dado en toda la historia de la democracia en el Senado. Y bueno, a mí como portavoz del Grupo Socialista me tocó tomar parte activa en ese debate en momentos de muchísima tensión, en la que algunos creíamos que la Constitución era el principal garante de mantener la unidad de España y además de volver las instituciones de Cataluña a la legalidad, ¿no? Y fue un debate duro, envuelto en mucha incertidumbre, en muchísima tensión. Yo creo que ese ha sido seguramente el momento más difícil. Aunque te confieso que la primera intervención como portavoz me puso muy nervioso, y también desde el punto de vista personal son grandes momentos que nunca cuentas, pero que también te sometes a cierta tensión. ¿Y cómo fue aquella primera intervención? Pues mira, me han preguntado una vez y yo tenía la sensación de que si abres la puerta de un avión, te ponen un paracaídas a 4.000 metros de altura y te salta. Pues es una cosa parecida, luego ya te vas acostumbrando y disfrutas del salto, pero la primera tiene su cosa. Bueno, Laura nos contaba también algo parecido de la primera intervención aquí en el Senado. ¿Cómo es Laura? Bueno, Laura es nuestra portavoz de igualdad, y las políticas de igualdad, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es uno de los pilares fundamentales de nuestro partido, del Partido Socialista, que siempre ha abogado por la igualdad entre hombres y mujeres, por el feminismo, y es uno de los pilares fundamentales de la acción parlamentaria. Rara es la sesión del Pleno y tenemos tenemos un cupo de iniciativas que podemos como grupo presentar en un Pleno, ¿no? Podemos presentar todas las que quisiéramos, por desgracia, pero siempre la igualdad real, la violencia de género, la lucha contra la violencia de género es una de nuestras principales preocupaciones, junto al desempleo y a otros grandes temas, pero queremos que se visibilice muy bien esa desigualdad entre hombres y mujeres. Laura, nuestra portavoz, por lo tanto, ya juega un papel fundamental, ¿no? Porque ella es la cara visible de una de nuestras preocupaciones y probablemente de uno de los grandes males que tiene este país, ¿no? Para nosotros, la desigualdad entre hombres y mujeres, entre una mitad y la otra de los españoles. Creemos que una democracia avanzada pues no se lo puede permitir. Laura juega ese papel y además tengo que decir que Paloma, que se habla más de Linares en el Senado que de Burgos. Y soy el portavoz de Burgos. Y eso es por culpa de Laura, que es muy insistente. Yo lo digo fatal, porque claro, luego yo voy a Burgos y dicen, ¿cómo es posible, Ander, que sale más de otros territorios que el tuyo? Pero no decías que eras el jefe de la bancada socialista, pues sí. Pero es verdad que de Linares se habla mucho del futuro de Linares, porque es verdad que Linares tiene algunos problemas importantes, pero es verdad que los socialistas que están al frente en este momento en Linares, pues saben muy bien, conocen muy bien los problemas de la ciudad,
pero tienen un gran proyecto de ciudad de futuro para combatir los males que tiene esta localidad. Y bueno, Laura se encarga también de reforzar, de ayudar todo lo que puede aquí, de intentar colar su iniciativa siempre que puede, sobre Linares, sobre el apoyo de gobierno. Sí. Lo hace bien y además, le comentaba antes, lo hace con mucha pasión. O sea, tú notas que ella cree realmente muy profundamente todo lo que está haciendo, todo lo que dice. Entonces, eso llega mucho. Laura llega. Sí, la verdad es que tiene la capacidad de empatizar. Laura llega mucho cuando habla, cuando comunica, tiene una capacidad, yo creo que muy grande para la comunicación. Es verdad que no lleva mucho tiempo y también como parlamentaria, pues como nos pasa a todos, pues está en crecimiento y Laura está creciendo, crece mucho como parlamentaria, en el conocimiento no solo de sus materias específicas, sino de los grandes asuntos de Estado. Ella también participa en materias de seguridad, en materia de defensa, ¿no? Y yo creo que es importante que las mujeres también opinen sobre los grandes asuntos de Estado. Laura también juega ese papel, pero es verdad que llega y que convence, ¿no? Y eso para un grupo parlamentario pues es fundamental. Además, luego tiene una capacidad negociadora que es muy importante. Y eso no se ve, ¿eh? Esto no se ve, voy a contar un secreto. Cuando hay que negociar algo con los demás grupos, si quieres llegar a un acuerdo y que alguien juegue con ventaja, manda a Laura a negociar. Buena negociadora, muy buena diplomática, ¿no? Muy buena. Es así, tiene esa habilidad que nosotros utilizamos oportunamente. Genial. Pues muchísimas gracias por habernos atendido este momentito y poder compartir este día que estamos conociendo un poquito más el trabajo que hace aquí en el Senado nuestra paisana, la verdad. Muy bien, esta es nuestra casa, la casa de todos los vecinos y vecinas de Linares, que siempre hemos recibido a muchos grupos de Linares aquí y estamos encantados de recibiros a vosotros, a los medios de comunicación de Linares y a los vecinos y vecinas de esa ciudad tan importante para España y para Andalucía, que es Linares. Lo es. Bueno, pues ilústrenos un poco. ¿Dónde estamos? Este es el Salón de Plenos antiguo, que nosotros llamamos, y también lo llamamos pleno institucional. Este salón de plenos es el antiguo espacio donde se celebraban las sesiones plenarias del Senado, antes de que ampliásemos al edificio en el año 1991. Hasta entonces se celebraban aquí, y es una sala histórica, puesto que desde el año 1814, cuando todavía estaban las Cortes de Cádiz, aunque entonces no había Senado, porque era un parlamentarismo monocameral, con una sola cámara, entonces ya en el año 1814 fue la primera vez que se reunió en esta sala la representación parlamentaria pues, de la ciudadanía, al modo en que entonces se elegía la representación parlamentaria, pero sí, esta ha sido la Cámara de Representación Parlamentaria desde el año 1814, luego con todas las fluctuaciones, cuando había monarquía absolutista y no había ni Congreso ni Senado, pues no se le daba ese carácter, ¿no? Pero históricamente este edificio ha sido Cámara de Representación Parlamentaria. Antes de eso, porque este es un edificio del siglo XVI, era un convento, y esta era una de las capillas del convento, el convento de Doña María de Aragón. Y bueno, como veis, es un espacio muy bonito, tiene el estilo del Parlamento inglés, de la Cámara de los Lores, uno enfrentado, la izquierda enfrenta a la derecha, los grupos de izquierda se ponen en la parte izquierda y en la bancada roja en este caso, y en la parte de la izquierda se ponen los grupos de derecha. Aquí se pone el gobierno, en la bancada azul se pone el gobierno, cuando viene el presidente para cualquier acto, los representantes del gobierno se ponen aquí en esta bancada azul. Y bueno, esta sala ya no se utiliza como salón de plenos, pero sí se sigue utilizando para la organización de algunos eventos. Pues, por ejemplo, aquí se presenta el informe que presenta el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial, que cada año presenta un informe, se presenta aquí, se hacen una jornada y se presentan aquí algunos premios, por ejemplo los de seguridad vial, Ponle Freno de A3 Media, que Linares ganó un premio de seguridad vial, se entregaron aquí, además creo que estuvisteis por aquí también. Cubriéndolo aquí. Eso sí. es. Pues ese tipo de actos se realizan aquí. Y otro que es uno de los más importantes de la legislatura, que es el acatamiento de la Constitución. Aquí tomamos posesión como senadores y como senadoras. De hecho, se habilita aquí un ejemplar de la Constitución, pues tipo como cuando en el Ayuntamiento de Linares se toma posesión como concejales, pues tipo de la misma manera. Y por aquí vamos pasando
todos los senadores y senadoras y acatamos la Constitución pues utilizando distintas fórmulas. Hay quien jura, hay quien promete y hay quien reivindica la libertad de los pueblos y algunas fórmulas que en los últimos tiempos han sido muy curiosas porque tienen que ver con la incorporación de los nuevos partidos también aquí, y también aquí se hacen acatamientos de la Constitución muy relacionados con los territorios. Por las reivindicaciones típicas vascas, catalanas, se hacen fórmulas muy interesantes. Y particularmente yo también utilicé una fórmula personal diferente, y es que cuando yo tomé posesión en diciembre del año 2015, la segunda vez que yo tomaba posesión, porque como ya sabéis entré en junio de 2015 supliendo, pero luego ya fui candidata, y en esas primeras elecciones en las que fui candidata yo estaba embarazada pues de casi 8 meses, tenía una barriga importante y estaba embarazada de Silvio. Erais dos. Éramos dos, efectivamente, y como éramos dos pues tomé posesión como los dos, y además fue una anécdota muy curiosa porque yo no había pensado hacerlo de ninguna manera, pero había un ambiente de mucha tensión, puesto que se habían incorporado los nuevos grupos, estaba Podemos, el tema de Cataluña ya estaba muy vivo, y entonces en la sesión plenaria había mucha tensión, para ser una cosa que es conmemorativa, simbólica, tomas posesión, había demasiada tensión. Y justo cuando estaba levantándome, yo estaba aquí y estaba levantándome y me estaba yendo al inicio del pasillo, pensé, porque alguna vez lo había dicho de broma, que iba a tomar posesión por mí y por Silvio, y que cuando lo hiciera pues iba a decir el sí, que es lo que utilicé: sí prometemos el acatamiento de la Constitución. Y entonces lo que hice fue ponerme la mano en la tripa, poner la mano en la Constitución, y cuando el presidente me preguntó si acataba la Constitución, le dije: sí prometemos. Entonces el presidente se quedó un poco sorprendido, no se lo esperaba, el resto del auditorio también, pero en cuanto se dieron cuenta la gente sonrió y empezó a aplaudir. Entonces fue una forma también de quitar tensión, fue bonita, salió en muchos medios de comunicación, el presidente ya me dio la enhorabuena y dijo: doblemente enhorabuena. Eso está recogido en el diario de sesiones, y es un diario de sesiones que yo le tengo mucho cariño, lo tengo recogido para cuando Silvio sea mayor, que tenga una copia de cómo tomamos posesión ambos. Y bueno, pues es una anécdota que yo guardo con mucho cariño. En la tribuna también estaba mi familia y también tiene ese carácter emotivo. Y bueno, pues ese es uno de los usos que tiene esta sala histórica, el acatamiento de la Constitución. Y bueno, dejamos de usar también esta sala porque para trabajar es muy incómoda. Fijaos, se interviene desde aquí, tienes que estar girado para ver lo que se dice desde el estrado, desde la tribuna, y no está habilitada con los medios necesarios para poder trabajar bien. El sistema de voto, como podéis ver, está en la pantalla de voto, pues el antiguo, no está todo informatizado, y entonces pues ya es reformarlo. Es como intervenir demasiado en algo que es histórico, y se pensó en transformarlo en algo más moderno y que esto siguiese como sala histórica para acontecimientos como ese, pero que el trabajo diario de los senadores pues hicieran en el otro pleno. Bueno, pues aquí se está muy bien en este patio. Se ha hecho un receso en ese pleno que no sabemos cuándo acabará, ¿no? Y bueno, pues podemos comentar un poco, porque los plenos suelen ser bastante largos. Es cierto que corre el mito por ahí de que los senadores también viven muy bien, ¿no? Y que tienen buenas pagas, que tienen buena jubilación. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, ahora mismo en el Senado sigue la actividad. Yo he salido pues para atenderos y he estado un rato con vosotros, pero la actividad parlamentaria sigue. Hay una cosa que a mí sí me gusta comentar, que es que hay a veces bastante crítica pues, por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, de que a veces los senadores y senadoras o los diputados y diputadas pues no están en su escaño, y aquí hay que comentar una cosa. Tú lo decías, las sesiones plenarias son muy largas, hay veces que empiezan a las 9 de la mañana y veces que acaban a las 11 de la noche, incluso yo he estado en algún pleno hasta las 12 de la noche, a veces ni paramos para comer. Cuando preveemos que se va a ir el pleno a una hora muy tardía, ni siquiera se para comer. Entonces, durante todas esas horas tú no puedes estar todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos para organizarnos? Normalmente asistimos a los debates que tienen que ver con los temas que tú estás trabajando. Por ejemplo, yo soy portavoz de igualdad, cualquier tema de igualdad yo tengo que estar presente. Yo soy una senadora andaluza, una senadora de Jaén, cualquier tema que tenga que ver con infraestructuras de Jaén o con infraestructuras de Andalucía, por ejemplo.
Hoy se debate una moción del tramo ferroviario de Algeciras-Bobadilla, que hace 2 semanas también se debatió. Ahí estamos todos los senadores andaluces porque nos va la vida en ello. Es un tramo ferroviario que nos importa mucho para el desarrollo económico de nuestra tierra. Claro, claro. Por lo tanto, son los temas en los que nosotros estamos presentes sí o sí en el Pleno. Luego hay otros debates pues, que tienen que ver, por ejemplo, con una autovía o con un tramo de ferrocarril en Galicia, en el País Vasco. ¿Eso repercute en nosotros? Sí, pero de una manera mucho más indirecta. Por lo tanto, ¿para qué aprovechamos el tiempo? Y muchas veces salimos y no estamos en nuestro escaño. Pues para avanzar en otro tipo de actividades que nosotros hacemos aquí. Nos reunimos con asociaciones, os lo comentaba cuando en el despacho, ¿no? Nos reunimos con asociaciones, avanzamos el trámite de iniciativas. Nosotros presentamos numerosas iniciativas, lo que llamamos aquí mociones o proposiciones de ley. Y eso lo tenemos que desarrollar nosotros. Eso tiene que estar escrito de puño y letra por cada uno de los senadores y senadoras. Tenemos apoyo también parlamentario, pero fundamentalmente eso lo hacemos nosotros. Y eso pues lo podemos ir avanzando, pues por ejemplo en el despacho o en la sala de reuniones, pero solo con aquellos debates que no tienen que ver directamente con lo que tú Claro, pero hay que aprovechar estás los momentos, exactamente, ¿no? ¿por qué? Porque además, si tú te quedas en el pleno, pues asistiendo a un debate que en principio no tiene que ver con la actividad que tú estás desarrollando, pues a veces no eres tan útil, a veces eres mucho más útil cuando estás trabajando en lo que sí puedes incidir, ¿no? Y entonces pues un poco organizamos así el tiempo. Eso no significa que se justifique la ausencia completa en un pleno, no. Nosotros además cada hora votamos, después de la sesión de control al gobierno, cada hora votamos, nadie se puede ir de aquí, todo el mundo está aquí, además vosotros que habéis estado por aquí todo el día, habéis visto cómo esto es de locura, ¿no? Esto es una locura, todo el mundo, no parar, ni un todo momento. El mundo está por aquí, todo el mundo aprovecha muy bien las jornadas aquí, porque claro, luego vuelven a su tierra, y en su tierra pues hacen otras cosas, pero no lo que podemos aprovechar aquí, que es de ámbito más nacional. Por lo tanto, llenamos las jornadas de actividad y por eso salimos y entramos de los plenos. Como estamos hablando de mitos, te voy a contar una anécdota que tiene que ver justo con eso, con la imagen de que los senadores y senadoras no estamos en los escaños. Al poco de yo llegar al Senado, tuvimos un pleno que estaba convocado a las 10 de la mañana, porque a las 9 de la mañana recibíamos a un presidente de un país. Claro, a las 9 estábamos convocados, estábamos todos esperando en el pleno antiguo del Senado, y el presidente de ese país pues se retrasó media hora. ¿Qué pasa? Pues que todo se retrasó, pero el pleno no pudo empezar más tarde, estaba convocado a las 10 y empezaba esa hora. ¿Qué pasa? Que no te ibas a salir del recibimiento que le estábamos haciendo al presidente del país en mitad, era muy feo. Y entonces lo que decidimos todos los grupos, porque además lo decidió todos los grupos, es que solo los portavoces y algunos senadores y senadoras fueran al pleno para abrir el pleno, y que en el momento que terminara el presidente de su discurso, pues nosotros volviésemos al pleno. Eso fue 20 minutos de diferencia, llegamos quizá pues a las 10 y 20. Bueno, pues al día siguiente fuimos portada del Mundo con un pleno vacío, prácticamente vacío, con 4 o 5 personas, y pidiendo explicaciones desde el propio periódico que dónde estábamos los senadores. Eso no es habitual. Eso fue una cuestión muy particular que, como veis, pues tiene explicación. Que tenía sentido. Claro. De todas formas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado, además. ¿Cómo se mueve uno? ¿Cómo no se mueve? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado porque las lecturas que se pueden hacer de lo que tú haces a veces tienen una intención un poco perversa, y con eso hay que tener un poco de cuidado. Y luego, con respecto a lo que tú decías de esos mitos, bueno, como habéis visto, no hay piscina. No hay piscina. No hay piscina en el Senado. La leyenda urbana de la piscina en el Senado es solo una leyenda urbana. Aquí no hay piscina, no tenemos guardería tampoco, que la guardería está en el Congreso, que eso sí que sería importante. Sería una cosa importante, porque aquí trabajan muchas mujeres. Efectivamente, trabajadoras y muchas mujeres. Senadoras estamos menos que senadoras, pero trabajadoras de la casa sí que hay muchas mujeres. Y ahora, como estamos trabajando en el plan de igualdad de la Cámara, vamos a solicitarlo. Yo, de hecho, voy a hacer una defensa a ultranza de la necesidad de que esta Cámara tenga una guardería. Y luego, con el tema de las pagas vitalicias, que es esto que todos hemos recibido en nuestro WhatsApp, un mensaje: los senadores, senadoras, diputados y diputadas cobran unas pagas vitalicias. Sí, esa envidia que se nos pone en el cuerpo. Yo también la tengo, porque no hay paga vitalicia. ¿No va a haber paga vitalicia? No, mira, esto fue una medida que sí que tenía algo de cierto, pero que se erradicó, que se eliminó, que tenía la justificación en que muchos de los parlamentarios que se incorporaron a las Cortes Generales durante la transición procedían pues, del exilio, procedían de la persecución. Los partidos políticos que se legalizaron, como por ejemplo el PC, muchos de sus militantes eran perseguidos, igual que del Partido Socialista, que muchos estuvimos también en el exilio y muchos estuvimos pues, sufriendo represión aquí. Claro, toda esta gente
tenía una vida laboral casi ausente. Se habían buscado la vida como habían podido, pero tenían una vida laboral casi ausente. Se daba la situación de que terminaban sus vidas laborales ya en política y que no tenían nada ninguna posibilidad ni ninguna herramienta para poder seguir subsistiendo después, y no le había dado tiempo a cotizar lo suficiente en la Cámara Parlamentaria como para tener una pensión. Por lo tanto, se habilitaron una serie de herramientas para que pudieran tener cobertura durante sus años de jubilación con una pensión que un poco reparara, porque además tenía el sentido de la reparación con el tema de la dictadura franquista y cómo no habían tenido posibilidad de estar trabajando. Eso ya, como era una situación muy particular, histórica, muy particular, y de aquellos hechos ya no hay. Ya yo cuando me jubile, cuando me jubile, que queda mucho tiempo, pero cuando termine mi etapa como senadora o como representante público, no tengo ningún privilegio adquirido fruto de haber sido senadora, absolutamente ninguno. Yo tendré que cotizar mis 35 años, se me calculará como se calcula a todos los españoles y españolas el cálculo de la pensión, y tendré una pensión pues, relacionada con mi actividad laboral durante mi vida pública y profesional, pero sobre todo que ya será entonces profesional en base a mi actividad profesional, pero para nada, no hay pagas vitalicias. Esto que dicen, que algunas veces escuchas y claro, te llama mucho la atención, es que el impulso a las pagas vitalicias, no, para nada, es completamente mentira. Se puede un ciudadano o ciudadana interesar en el reglamento del Senado, en los derechos adquiridos, y no, es una cosa que existió y que por eso existe el bulo, porque está relacionado con aquello, pero que no es bueno, real. pues aclarado queda. aclarado queda. ¿Y qué retos quieres cumplir? Bueno, porque eres muy joven, ¿no? Pues tendrás alguna ambición, algunos retos que... Pues mira, en el ámbito político a mí me gustaría seguir trabajando en la transformación de la sociedad hacia una sociedad más igualitaria, en el que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos. Reto fundamental, erradicar la violencia de género y la violencia hacia las mujeres. No es permisible que en una democracia como en la que vivimos, la mitad de la ciudadanía esté en una situación de inseguridad completo, que tú y yo, Paloma, porque hayamos nacido mujeres, tengamos que salir a la calle con miedo. Eso no es justo ni es democrático en una sociedad como... Y ocurre a diario. Y ocurre a diario. Tú y yo, cuando paseamos por la calle a las 10:30 de la noche, si no hay nadie en el entorno, tenemos miedo. Y cogemos el móvil... Vamos con la llave en la mano para abrir rápido. Llamas a un familiar, yo llamo a alguien de mi entorno para hablar y reducir la ansiedad porque estoy pasando miedo. Eso no se lo puede permitir una democracia como la democracia en la que vivimos, que se supone que uno de los pilares es garantizar la seguridad también de la ciudadanía. Por lo tanto, erradicar la violencia de género, promover la igualdad desde cada uno de los espacios donde yo esté, defender los intereses de los linarenses. Para mí eso es fundamental porque conocen mejor que nadie la realidad de tu tierra. He comentado como incluso mi inicio en la actividad laboral tienen las mismas características que las de mis compañeros y compañeras de clase y las de mis compañeros y compañeras pues, de la universidad, porque yo soy una ciudadana igual que ellos y que ellas, y he tenido los mismos problemas, por lo tanto conozco cuáles son las situaciones y voy a defender los intereses y voy a luchar porque Linares tenga más oportunidades de todas las fórmulas que pueda. Aquí tienes la oportunidad de relacionarte con mucha gente y tienes la oportunidad además de que en esas relaciones se consigan cosas para Linares que a veces no son muy visibles, pero que sí que ocurren. Así que eso también. Y eso en el ámbito político. El ámbito político para mí tiene que tener fin. Yo soy una firme convencida de que la vida en política tiene que tener un tiempo limitado. Yo creo que cuando llega un determinado tiempo en el que los proyectos se agotan, hay que dar un paso atrás y dejar a otra gente que ejerza políticamente. Y yo lo creo, y estoy convencida de ello. También, y fíjate, esto es casi egoísta por el desgaste personal que esto lleva. Es muy difícil estar mucho tiempo en política, te desgasta. Yo a veces digo que te envejece, que tienes más arrugas. Bueno, a ti no se te nota nada todavía. Bueno, el maquillaje, Paloma, el maquillaje. No se te nota nada todavía. No, pero sí que envejecen los conflictos políticos, tanto internos como institucionales, son duros, y entonces yo creo que la gente tiene que saber cuándo tiene que dar un paso atrás, y para mí, el día que llegue el momento, sabré que ese tiempo ha llegado. Y también para desarrollar mi actividad profesional, que a mí me encanta. Yo soy licenciada en psicología, he trabajado en género y en clínica, he trabajado con mayores, y a mí me encanta hacer risoterapia con mayores en la calle. Viriato lo he pasado estupendamente. Genial. Con 50 personas mayores jugando al pañuelo y haciendo fiestas hawaianas, y a mí eso me encanta, me hace muy, muy, muy feliz, y yo que también quiero disfrutar de ese proyecto, que el proyecto político para mí tiene que tener caducidad, y el proyecto profesional es el que de alguna manera tiene que soportar mi vida personal.
pues nosotros esperamos que desde aquí pueda hacer mucho por todo el mundo, pero sobre todo por la ciudad de Linares, que es lo que nos toca más cerca, y bueno, pues que cumplas todos tus deseos en el futuro. Pues muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti por recibirnos, por enseñarnos bueno, todo lo que se cuece aquí y por hacernos vivir uno de estos intensísimos días tuyos en el Senado. Muchas gracias, Paloma, y gracias a todo el equipo por estar aquí. Gracias.